Como habréis podido leer en la página interior del boletín, en el editorial de hoy, y ya si estuvisteis el miércoles en el culto de oración, pues estuvimos introduciendo que durante el mes de enero, siempre el tercero o cuarto domingo, dependiendo de las circunstancias, pues se suele hacer un énfasis especial en nuestras iglesias de la UEB acerca del ministerio pastoral. Casi que no lo tenía calculado eso y se me pasó en la programación, pero sí tenía calculado el hecho de que íbamos a hablar en algún momento acerca de Jesús como el buen pastor. Así que cuando miraba la programación y veía que había puesto para hoy hablar de Jesús el buen pastor, me vino a la mente eso. Digo, pero si estamos en el mes de enero y normalmente se suele hablar del día del ministerio pastoral. La verdad es que para nosotros, cada año que ha ido pasando, hemos visto la necesidad de dedicar, si no otro día para hablar acerca de la importancia del ministerio pastoral, no porque creamos que somos lo más importante del mundo, ni mucho menos, pero sí porque es una faceta que surge, nace, crece de la propia Iglesia, y que si dejamos de hablar de ella, pues de poco nos puede servir en que en algún momento oremos al Señor de que queremos que Él envíe obreros a la mies. Creo que la mayor madurez que puede alcanzar una iglesia es que de ella salgan personas que bendigan a otras iglesias, personas que decidan y hayan entendido servir al Señor de manera íntegra, completa, bien en el ministerio pastoral, bien en las misiones. Pero eso denota que en esa iglesia hay algo que se tiene en cuanto al Señor. Y es que se tiene claro que el Señor tiene que ser la prioridad para nuestras vidas, dejando que Él obre en todos y cada uno de nosotros de una manera diferente. El buen pastor, Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo esas palabras de yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, cómo el Señor Jesús tuvo oportunidad de demostrarlo de una manera práctica, con todo lo que hacía, con todo lo que era, y cómo lo hizo a lo largo de su ministerio. Por eso me gustaría tocar 3 puntos que al mismo tiempo son 3 puntos que para nosotros como pastores son importantes, que nos sirven como modelo de ayuda, de desarrollo a la hora de explicar, incluso, como decía en el boletín, aunque fuera en una cita con un dentista, y explicarle qué es ser pastor. Pues creo que estos 3 puntos revelan el corazón de Jesús como buen pastor. En primer lugar, que Jesús se relacionó con su rebaño. En segundo lugar, que Jesús enseñó a su rebaño. Y en tercer lugar, que Jesús sirvió a su rebaño. Y me gustaría dar unas breves pinceladas acerca de ello. En primer lugar, para que nos enamoremos de Jesús como buen pastor. Creo que esa tiene que ser en todo momento nuestra motivación. Enamorarnos de Jesús como nuestro buen pastor y saber que Él es, en mayúscula, el buen pastor. Y en segundo lugar, también para desafiarnos unos a otros, porque aunque nosotros estemos aquí como pastores de la iglesia, entendemos que la tarea pastoral no solamente está limitada a nosotros, sino que el Señor nos llama a pastorearnos unos a otros. De todo esto reflexionaremos también en los minigrupos durante la semana, pero me gustaría que pudiéramos ir a la palabra y ver esas muestras de cómo Jesús hizo todo esto y cómo sus discípulos pudieron verle y experimentarle como Jesús, el buen pastor. Padre, de nuevo hablamos contigo, Señor, porque no queremos dejar de decirte lo que sentimos, y en este momento, Padre, sentimos respeto, reverencia, responsabilidad ante ti y ante tu palabra. Y por eso queremos pedirte, Señor, que sigas hablándonos a través de tu Santo Espíritu, a través de ella,
Y Señor, que también tu palabra en esta mañana sea una forma de pastorearnos a cada uno de nosotros. Te lo pido en tu nombre y te doy las gracias por todo. Amén. Amén. Antes que se me olvide, espero que para aquellos hermanos y hermanas que nos siguen por internet, que hoy no se corte. Durante la semana, algunos de vosotros que estáis aquí me habéis comentado que estuvisteis intentando de seguir la predicación del domingo, pero que en un momento me quedé ahí en TOC y ya se cortó la conexión. A veces las nuevas tecnologías fallan y al mismo tiempo, por si hay alguien que nos sigue por internet y no lo hace porque no pueda estar aquí, sino que lo hace por gusto, yo le animo a que pueda acercarse, que pueda venir. Y aquellos que nos seguís por la red y que de lejos nos seguís o que estáis enfermos y no podéis venir, pues también aprovechamos para daros un saludo. Esperando que esta palabra también pueda llegar a todos, sea como sea. Fijaos que el Señor Jesús pasó 3 años de su ministerio con los discípulos y fueron 3 años intensos. Si hacemos una cronología o buscáis en internet o en alguna Biblia de estudio el contenido de esos 3 años que Jesús pasa con sus discípulos, veréis que no todo fue igual. El Señor tuvo que establecer etapas en su ministerio, unas etapas más privadas, unas etapas más públicas, unas etapas más cercanas, otras más distantes y, por supuesto, la última, en la que Él ya tiene claro que llega el momento y ha de ir a Jerusalén para que se cumpla todo lo que ha sido profetizado. Y no solamente eso, porque si no estaríamos hablando del determinismo también en la vida de Jesús. Estaba determinado que pasara, había sido profetizado que pasara, pero Jesús quería que pasara. De eso nos habla Hebreos, ¿verdad? Que Él, puesto el gozo delante de Él, al saber lo que ocurriría en la cruz y cómo Él salvaría a través de su sacrificio a la humanidad, fue por ese gozo que Él lo hizo voluntariamente. De hecho, hemos leído también como Jesús dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Por lo tanto, Jesús, incluso en su misión, Él estaba deseando cumplir los tiempos que el Padre había establecido para ello. Y Él era consciente de ello. Fijaos que a lo largo del ministerio de Jesús, Él tuvo el privilegio de compartir y los discípulos tuvieron el privilegio de recibir acerca de su misión, acerca de sus anhelos, sus preocupaciones, de experimentar su carácter. Y eso Jesús lo hizo aprovechando todos los medios que tenía a su disposición. Se nos habla en los evangelios de que Jesús compartió la mesa con algunos discípulos, compartió el camino con otros que le seguían, compartió casa, quedándose durante algún tiempo en alguna casa, se nos habla de Capernaum especialmente. Compartieron incluso medio de transporte, cuando en la entrada triunfal Jesús coge el pollino, se sube encima y entra a Jerusalén. Jesús aprovecha toda su vida allí donde está, y eso no lo hace en soledad. Jesús vino a impactar, a tocar la vida de personas, con nombres y apellidos, y por eso no pudo dejar de relacionarse con todo tipo de personas. Y todo tipo de personas pudo observar cuál era la relación de Jesús con ellos. Algunas veces le criticaron porque se sentaba a la mesa con pecadores y prostitutas, ¿recordáis? Otras veces algunos le miraron con sospecha porque se acercó a los fariseos. Otras veces se acercó a los saduceos y los fariseos lo vieron como una amenaza. Él no evitó relacionarse con todo tipo de personas, independientemente de la naturaleza que tuvieran, de la procedencia o incluso de cuál estaba siendo su vida y su práctica. También pudieron experimentar qué tipo de relación tenía Jesús, pues con la propia naturaleza,
habló a una higuera, ¿recordáis? Fue por los campos y tomó espigas y puso en una perspectiva sana cómo Jesús se relacionaba, cómo Dios entiende toda la creación y se relaciona con ellas. Pero también nosotros, incluso al leer la palabra, podemos ver con qué sensibilidad, con qué toque Jesús se relaciona con las personas. Y la relación, evidentemente, que también Jesús tiene con el Padre. Lo hemos visto esta mañana a través de la oración, pero Jesús hablaba con el Padre constantemente. Fijaos que cuando pensamos específicamente en Jesús como el buen pastor, lo vemos relacionándose con el que podemos llamar su rebaño, con aquellos que habían creído en Él, que habían decidido seguirle, pero también con aquellos que estaban necesitados de Él, incluso algunos de ellos sin saberlo. Y cuando meditaba en esto y buscaba en la palabra cómo Jesús se relaciona con las personas, hay algo que queda patente y que fue lo que los discípulos vieron acerca de Jesús y que tenéis en la próxima diapositiva. Y es que Jesús estableció una relación de amor con ellos. No se relacionó con ellos desde la distancia, desde yo soy Jesús y vosotros sois personas normales y corrientes y no quiero, por favor, guardar la distancia. No lo hizo desde la sobriedad de un maestro que enseña, que da su clase, que coge y se va, sino lo primero que nos queda claro es que el hecho de Jesús ser enviado al mundo es para reflejar el amor de Dios a las personas. Y Dios las ama. Y por eso en Juan capítulo 15 puede decirle a sus discípulos, este mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así es como yo os he amado. De nuevo, Jesús ama a los suyos y manda a los suyos que igualmente se amen entre ellos. Fijaos que, además de amor, algo que creo que pone la palabra de manifiesto, es que Jesús también esa intimidad la llevó a un encuentro donde la relación con las personas estaba basada en la sinceridad. Creo que es consecuencia del amor, la sinceridad. La frase que Jesús pronunció, de cierto os digo, aparece más de 66 veces en los evangelios. Y todas dichas de parte de Jesús. En verdad os digo, aparece 3 veces, y a la verdad os digo 16 veces. ¿Qué estaba transmitiendo Jesús? La verdad, que vimos la semana pasada con eso. Que el mensaje que Él quería transmitir a las personas era un mensaje de sinceridad. Porque no todo fue doctrina. En verdad os digo, a la verdad os digo, de cierto os digo, muchas veces tenían que ver con cosas del día a día que ellos necesitaban aprender. Cosas que les gustaban escuchar y cosas también que odiaban escuchar. Cosas que les fortalecieron, pero Jesús también les dijo palabras que les desafió, algunas que les dolió, palabras que bendijeron la vida de las personas. Pero Jesús no evitó decirle la verdad a aquellos con los que se relacionaban. Por eso ellos siempre tuvieron la verdad por delante. Hasta el punto que Jesús les dijo en el capítulo 14:1, creéis en Dios, creed también en mí. Porque Él se relacionó con ellos desde el punto de vista de saberse y de que ellos supieran que igual que Dios era verdadero, Él también lo era. Y Él, como reflejo sumo de la gloria de Dios, Él tenía que transmitir la verdad. No podía hacer otra cosa. Y eso caló en ellos.
Porque esa sinceridad se manifestó en que ni siquiera Jesús ocultó sus sentimientos delante de sus discípulos. Nunca interpretaron en términos de teatro o de falsedad cómo Jesús se sentía. Y ellos vieron que Jesús en alguna ocasión estuvo cansado, que se quedó dormido, como se suele decir, como un tronco, que necesitaba apartarse de las multitudes para ir a descansar, que necesitaba beber agua porque tenía sed, porque necesitaba retirarse a solas para orar con el Padre, porque sentía esa necesidad de relación con Él. Hace 2 semanas vimos cómo Jesús lloró ante sus discípulos, se entristeció, otras veces se enfadó, se angustió, y como en Getsemaní todo eso se mezcla, incluso necesita que sus discípulos le ayuden en oración. Ese sufrimiento, cual relatan los evangelios, de derramar gotas de sangre, fruto de la tensión, fruto del estrés, fruto del sufrimiento. Eso, hermanos, no fue algo que Jesús escondiera, sino que se mostró tal y como era delante de los suyos, y eso fue algo que seguro que impactó la vida de sus discípulos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Llego a decirles en Getsemaní, quedaos aquí y velad conmigo. Que Jesús se mostrara así, creo que también lo vemos en el hecho de que tuvo una relación de respeto y de confianza mutua con sus discípulos. Esto fue un pasaje que me llamó la atención, porque el hecho de respetar y de valorar al rebaño a veces no se tiene muy en cuenta cuando hablamos de Jesús. Y yo encuentro en la palabra que Jesús trató a sus discípulos con dignidad. Que Jesús no tuvo en poco que fueran pescadores, recaudadores de impuestos, que los que se acercaran fueran prostitutas o amas de casa. Se relacionó con todo tipo de personas y las valoró no por lo que hacían, sino por quienes eran, creación única, irrepetible, inigualable de Dios. ¿Cómo es que vuestro maestro come con cobradores de impuestos y con los pecadores? Entonces Jesús los oyó y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los propios discípulos de Jesús, ¿cómo Jesús los valora? Pues yo encontré un ejemplo en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús sube, se transfigura delante de 3 discípulos y Jesús les pide, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esas fueron palabras textuales de Jesús a esos 3 discípulos que estaban allí con él. ¿Y sabéis una cosa? Juan, que estaba allí, no recoge ese hecho ni siquiera en su evangelio. Mutismo total acerca de lo que ocurrió. Y Lucas nos dice, en el capítulo 9 y 36, aunque Lucas no estaba, pero cuando relata acerca de esto dice, ellos guardaron esto en secreto y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Se lo tuvieron que contar a Lucas después para que Lucas lo recogiera en su evangelio. Y seguro que lo hicieron, porque antes no se nos habla de Lucas, una vez que Jesús resucitó y cuando Lucas, 30, 40 años después, está compilando su evangelio, entonces ahí alguno de ellos les contó lo que había ocurrido en el monte de la transfiguración. Hermanos, para mí no es simplemente un detalle. Para mí revela el fondo de la relación tan íntima que Jesús tuvo con sus discípulos y cómo sus discípulos le respetaron. Hasta tal punto de no bajar la montaña corriendo y decir, ¡wow, lo que habéis perdido! Y Jesús nos les dice, pero no he dicho que no se lo digáis a nadie. En algunos casos Jesús llevó su relación un punto más allá y tuvo casos de amistad
con personas de su rebaño. De hecho, a sus discípulos le dice, a los apóstoles, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. De Lázaro, ¿qué dijo Jesús? No es que los demás lo vieran, es que él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y Jesús se identifica en esa relación de amistad con sus discípulos, porque era amigo de él y también de los demás. Y en Juan 11:11, al propio Judas, atentos a esto, cuando Judas viene para entregar a Jesús, le recibe con una palabra que tampoco es falsa. Amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. Lo que has venido a hacer, hazlo. Todo parece indicar que fue con Juan con quien tuvo una relación más íntima, hasta tal punto que Juan es el único que en su evangelio dice que él era el discípulo amado. Hasta ese punto él se sintió amado por el Señor, pero es que cuando estaba a los pies de la cruz, fue precisamente a Juan a quien le dijo a María, su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a él le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. De esa manera se relacionó Jesús con las personas que le rodearon, amándoles, respetándoles, valorándoles y también estableciendo relaciones de amistad con algunos de ellos. De esa forma creo que tenemos que aprender a relacionarnos todos y cada uno de nosotros. Nosotros como pastores con vosotros, vosotros con nosotros y todos juntos con todos juntos. Amándonos, valorándonos, respetándonos y estableciendo círculos de amistad también. Porque el Señor nos ha creado con necesidades de amistad. Y si Jesús las tuvo y las necesitó, entonces tú y yo las tenemos y las necesitamos. Ninguno de nosotros estamos exentos de necesitar un amigo en mí como Toy Story. Todos y cada uno de nosotros necesitamos. Pero Jesús, además de relacionarse, basó la relación y los discípulos le vieron como el buen pastor cuando le vieron enseñando a su rebaño. Hace algunas semanas veíamos cómo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces vino precedido de que Jesús les vio como ovejas sin pastor. Y que no solamente hizo ese milagro, sino que ese milagro vino precedido de la enseñanza de la palabra. Y Jesús fue un maestro excelente. Falta tiempo para mencionar cuántos versículos se habla de que las personas se asombraron y decían, ¿pero quién es este? Porque hablaba con autoridad y no como los ancianos y los fariseos. Enseñó en todo lugar también. Enseñó en el monte, en el templo, en la sinagoga, en los pueblos y las aldeas por los que pasaba, a la orilla del mar, en el camino, y lo hacía como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y afuera de tiempo. No desaprovechó ninguna oportunidad para enseñar a los suyos. No solamente fue un amiguete, no solamente fue uno más de la pandilla, él fue el maestro sobre todas las cosas. Y fue a través de sus palabras que él pastoreó a los suyos. Y no fue una enseñanza teórica, fue una enseñanza tremendamente práctica. Incluyó en su currículum el que los discípulos recibieran información, pero también que la pusieran en práctica. Ese fue el trabajo de Bolonia que muchos tuvieron que hacer. Llevar a la práctica aquello que estaban recibiendo. No sé si recordáis, supongo que sí, cuando Jesús va con sus discípulos a la tierra de Judea y dice que estuvo allí y los bautizaba, en Juan 3, versículo 22. Pero sin embargo, en el capítulo 4, Juan aclara que no era Jesús quien bautizaba, eran sus discípulos. Ellos eran los encargados de bautizar a las personas. Además, acompañaron a Jesús en su ministerio, vieron cómo Jesús sanaba,
Vieron y escucharon cómo Jesús predicaba, cómo hacía milagros. ¿Y después qué hizo Jesús en esa segunda etapa? Después de que sus discípulos vieron cómo Él actuaba. Coge a un grupo, a los 12, y los manda. Y dice, ahora id vosotros. Y envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En Lucas capítulo 9 lo vemos. Y más tarde, no solamente a los 12, sino que elige a 70 o a 72, dependiendo de la traducción bíblica que contéis. Y elige a estos 70 o 72, ¿para qué? Para mandarlos delante de Él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Hermano, Jesús era plenamente consciente de que Él no iba a estar toda la vida con sus discípulos. Él sabía cuál era su fin, y su fin estaba después de 3 años en la cruz. Pero Jesús les enseñó y les dijo, todo esto os lo enseño, pero os lo digo mientras estoy con vosotros, porque vendrá el Espíritu Santo, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Malos maestros somos cuando nuestra única intención es la de demostrar lo bien que enseñamos, lo bien que predicamos, cuando en vez de alumbrar lo que hacemos es deslumbrar, y en vez de capacitar lo que hacemos es llenar la sesera de conocimiento para que los demás nos tengan admiración. Hermano, nuestra enseñanza tiene que ser práctica. Nuestra finalidad como pastores tiene que ser la de capacitaros para toda buena obra, porque eso es lo que la palabra quiere hacer en cada uno de nosotros, y eso es lo que pretendemos, porque nos guste o no, el tiempo pasa y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Hoy estamos aquí, mañana estamos en el tanatorio de nuevo. Y eso también me puede pasar a mí, también le puede pasar a Yolanda, también puede pasar a los maestros. Estamos llamados a invertir para que todos juntos sigamos creciendo y sigamos poniendo en práctica esa palabra que el Señor quiere que vivamos profundamente. He dicho que en tercer lugar quería pararme en el hecho de que Jesús sirvió a su rebaño. Normalmente, al hablar de este tema, suele pasar que nuestra mente se va a Juan capítulo 13, a ese acto en el que Jesús lava los pies de los discípulos, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, os estoy dando ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo. Os estoy sirviendo y me estoy mostrando como un siervo, con mi toalla, lavando los pies, secando los pies, para que vosotros os sirváis los unos a los otros. También porque Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso nos remonta a lo que ocurriría después, a la muerte y entrega de Jesús en la cruz del Calvario, porque ese realmente fue su último acto de servicio visible para todos. Después Él se aparecería resucitado y tendría ocasión de seguir pastoreando a los suyos. Pero en la cruz es donde vemos esa incongruencia de que la gloria de Dios se manifiesta en su momento de debilidad. Y es ahí donde Jesús sabe que está sirviendo a los suyos hasta lo sumo. Por eso fue enviado, por eso se hizo hombre. Tomó forma de hombre y en su condición de hombre tomó forma de siervo. Posiblemente eso es lo que más recoge el carácter de Jesús y su obra, su ministerio. Fue un siervo. Cuando pensaba acerca de esta frase, el buen pastor su vida da por las ovejas, y pensaba en la imagen de Jesús como un siervo sufriente, que ya tuvimos ocasión de ver. Creo que el dar la vida por las ovejas no es solamente estar dispuesto a morir por ellas. Creo que la palabra nos habla que entregar nuestra vida por las ovejas es renunciar a nuestra vida para invertirla en la de los demás. Y es ahí donde el pastor encuentra que gana su vida, porque está dando su vida en servicio de Dios, en servicio a los demás.
y no perdiéndola en sus propios afanes, como nos habla Marcos capítulo 8 y versículo 35. Si queréis acompañarme en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículos 21 al 25, creo que este pasaje refleja mucho de todo esto y quería que lo leyéramos juntos. Primera de Pedro 2, 21 al 25, donde dice Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Sirvió a su rebaño de muchas maneras, aconsejando en la toma de decisiones, animándolos cuando tenían miedo, consolándolos, defendiéndole de ataques, atendiendo a sus familiares, también orando por ellos, ayudándole en medio de sus dificultades. Toda la vida de Jesús fue un acto de servicio por los suyos, por los que le seguían y como extensión por la humanidad, atendiendo de tantas maneras, igual que un pastor apacienta, alienta, guía, consuela, abraza, lleva a sus ovejas de un lado para otro. Y de nuevo, cuando Jesús lo hace, lo hizo en grupo, lo hizo de manera personal, por las montañas, por la tarde, por la mañana, por la noche, en la mesa, en el camino, en todo momento, en momentos de alegría, incluso en momentos de muerte, como vimos hace un par de semanas, en medio de la tragedia, en el monte o en el mar. Allí donde estaba, Jesús servía a los suyos. Hermanos, cuando pensamos en el ministerio pastoral, no podemos más que decir: Jesús es el buen pastor. Nosotros lo intentamos, con nuestras limitaciones y con nuestros buenos deseos de servir al Señor y a vosotros, lo intentamos, pero quien es el buen pastor, en mayúsculas, es Él. Creo que todos tenemos que en algún modo esforzarnos por imitarle también a Él, al príncipe de los pastores, como dice Pedro, sabiendo que estamos a cargo de un rebaño que no es nuestro. Hermanos, todos formamos parte de un rebaño que no es nuestro. Y el ministerio pastoral, de alguna manera, está puesto para servir, para guiar, para aconsejar, para llevar, para orar, para visitar, para cuidar, para enseñar y otras tantas cosas. Pero siendo conscientes de que el pastor supremo es Jesús, que es a Él a quien todos nosotros y nosotros le debemos cuenta, y que es a Él a quien queremos todos mirar. Y nosotros ser como un espejo cuando lo que hace es proyectar la luz que le está llegando. Evidentemente, nosotros trabajamos aquí, os amamos a todos y cada uno de vosotros como sois, de donde venís, con vuestros defectos, igual que nosotros, con vuestras virtudes, igual que las nuestras. Y yo no sé, bueno, sí sé que seguramente hay alguien aquí en esta mañana, o que nos esté escuchando por internet, que esté sintiendo que el Señor le llama a servirle.
yo os puedo decir que no hay cosa mejor en la que yo pueda pensar de invertir mi vida que en estar pastoreando y en hacerlo, intentar de hacerlo tal y como Jesús lo hizo. Así que si sientes que el Señor te puede estar llamando a eso, prepárate primero y después sigue buscando la dirección de Dios para servirle. Pero no nos confundamos, hermanos. A pesar de eso, lo repito de nuevo, solo Jesús es el buen pastor. Cuando está mencionando este detalle, lo he dejado para el final, esa palabra buen pastor, hay dos palabras en griego que hablan acerca de lo que significa ser bueno: agazos y kalos. Lo podéis buscar si queréis, ¿eh? La palabra que aquí usa Juan es kalos, que habla de algo perfecto, excelente, inigualable. Ese es Jesús. Ese es el pastor que es. No podemos terminar y concluir este tiempo diciendo que Jesús es el buen pastor y ya está. ¿Echáis algo de menos? ¿Podríamos hacer algo más? ¿Os gustaría leer algún texto más? Porque si Jesús es el buen pastor, ya lo ha puesto ahí, es porque Dios se manifiesta a lo largo de toda la historia como Yahvé Rohi, el pastor. Y así es como lo experimentó también David en ese precioso salmo que os invito a que podamos leer todos juntos, que podéis abrir vuestras Biblias. Vamos a hacer un ejercicio práctico de leer juntos y de esperarnos en la lectura, ¿eh? Pero hermanos, queremos escucharnos y me gustaría que pudiéramos no solamente leerlo o recitarlo, porque sé que muchos de nosotros lo sabemos de memoria, sino pararnos en cada una de las cosas que se dicen acerca de Dios. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Yo no os escucho, ¿eh? Venga, todo en voz alta, todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.